Queridos siervos, tenemos aquí pues una pregunta, una incógnita, que algunos pues se plantean continuamente. Y quisiéramos, con el favor de nuestro Abacados Yahweh, bendito sea, que es el dador de esta palabra, de donde viene toda esta maravillosa sabiduría celestial, que nos salva, que nos purifica para salvarnos, que Él pues nos indique a nosotros cuál es el significado, cuál es la respuesta más atinada a estas preguntas que nos surgen, estas dudas que nos pueden venir a la mente, que aparentan ser contradicciones con otras cosas que están escritas en la Escritura. Y algunos preguntan por qué en los evangelios, en algunos evangelios, como pues en el caso del apóstol Juan, habla de la Pascua como la fiesta de los judíos, queridos codritos. Llegó la fiesta de los judíos llamada la Pascua, por ejemplo. Y me preguntan, ¿y por qué de los judíos Rafael? Si en Levítico 23 dice, estas son las fiestas que Yahweh entregó a su pueblo, a Moisés, dile a tu pueblo Israel, que estas son las fiestas que tiene que celebrar. Y empieza por el Shabbat semanal, que es con los días de la semana, no con la luna. Y después vienen 7 Shabbatot más grandes anuales, que son con los meses o con las lunas. Diferencia, esto los enocistas no lo entienden, o se hacen los locos y se tapan los oídos para no entenderlo. Los del Shabbat lunar no quieren entender esto y los quieren confundir. No les hagan caso, queridos. Lean la Escritura y déjense llevar por lo que está ahí. El Shabbat, el reposo, el séptimo original, era semanal, no lunar. No hay ningún indicio en la Escritura que sea lunar. Y de hecho hay indicios que contradicen que sería que si es lunar, pues sería un Shabbat inválido. Pero que, y allí no dice, en Levítico 23 no dice, dile a Moisés que le diga a los judíos que estas son las fiestas que tienen que guardar, ¿verdad que no? No son fiestas de los judíos, queridos colegas. Y no son fiestas de los israelitas, también son fiestas de Yahweh, que sus hijos, los Bene y Israel, deben guardar. Miren qué diferencia. Pero ¿qué pasó que Juan dice que son las fiestas de los judíos? Y ustedes se preguntan, pero ¿por qué dice de los judíos? Eso confunde. Bueno, porque no entendemos, nos falta información. Vamos aquí a darle información que le falta. Porque hay piececitas del rompecabezas que tienen que añadir a lo que tienen ya armado para ver el panorama completo, para ver el rompecabezas completamente armado y entender lo que está ahí en ese panorama. Fíjense ustedes, queridos siervos, que había 12 tribus de Israel, las originales, ¿verdad? Aunque la tierra fue repartida en 14 porciones. Porque se contaron a los hijos de Jacob, a los hijos de José, como hijos propios de Jacob, y recibieron herencia de tierra. Entonces, queridos codritos, más o menos para el año 722 antes del Mashiach, 10, esas tribus del norte, 10 más o menos de esas tribus, Leví no heredó tierra, fueron dispersas por su pecado, fueron llevadas cautivas por los asirios a los gentiles y se perdieron, se esparcieron y no regresaron nunca. Y entonces continuó estando la tribu de Judá, la casa del reino del sur, los judíos, pues una fidelidad ahí más o menos y con un celo bastante grande, pero estaban contaminados porque se habían contaminado en Babilonia y por lo que los hizo ir a Babilonia en primer lugar, porque habían pecado, por eso fueron para Babilonia. Y en Babilonia no depuraron de su pecado tampoco, queridos. Tenían que esperar que viniera Yahshua para que los depurara de su pecado. Y cuando vino Yahshua, escogió a algunos judíos, entre ellos los 12 apóstoles. Claro, uno falló, pero los sustituyó por el otro, ¿verdad? Y él, con esos apóstoles, con esos enviados suyos, empezó a depurar y a traer la fe una vez dada originalmente a todos. Otra vez, porque se había perdido. Esta vez magnificada, la verdad magnificada, ampliada y cumplida por él a la perfección. Entonces, queridos codritos, cuando estaba escribiendo Juan estos evangelios, y todos los demás evangelistas, ellos no lo estaban escribiendo según transcurrían estos eventos, como en un diario así todos los días, mientras Yahshua estaba vivo. No. Es asombroso que ellos tienen esta memoria de elefante, queridos coditos.
que ellos pudieron recordar todo eso que está escrito hoy en los evangelios y escribirlo 20, 30, 40 años más tarde, 60 años más tarde de que sucedió. 30, 40, 20, después de la muerte de nuestro amo Yahshua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino nuestro amo Yahshua, los únicos que estaban guardando Torah, los únicos israelitas que existían eran los judíos. Y las naciones alrededor de los judíos de Judá, pues sabían lo que había pasado antiguamente, 700 años antes, con los israelitas del norte, que se habían ido dispersos, que Yahweh los castigó porque se hicieron malos y fueron llevados por los asirios en una diáspora espantosa. Y a los judíos no, queridos codritos. Entonces empezaron a asociar las leyes de Yahweh y las fiestas de Yahweh con fiestas de judíos, con fiestas que las naciones lo veían así. Eso es de judíos, ¿verdad? Pues según los Baales moabitas son de Moab, pues las fiestas y los sacrificios de Yahweh son de Judá. Eran los únicos que estaban guardando esas fiestas para cuando Yahshua y los apóstoles vinieron, y mal guardadas. Entonces por eso Juan y otros apóstoles dicen, las fiestas de los judíos, porque para los gentiles a quienes ellos le estaban hablando esto, les hacía mucho sentido que les dijeran que eso era fiesta de los judíos. Era para que entendieran. O sea, en la práctica eran de los judíos, pero en teoría, ideológicamente, dogmáticamente, no eran fiestas de judíos, eran fiestas de Yahweh y dadas a todo Israel, pero casi todo Israel falló y Yahweh le quitó esa fiesta a los israelitas del norte. Y los del sur la estuvieron celebrando, pues, no en Babilonia, pero cuando salieron empezaron a volverlas a celebrar. Y cuando les tumbaron el templo en el año 70, también las dejaron de celebrar. Y eso les queríamos decir. Por eso les dicen fiestas de los judíos, queridos coditos. Porque eran los únicos en todo el planeta, la única gente, la única tribu, los únicos israelitas en todo el mundo que estaban guardando esa fiesta. Ahora bien, no las estaban guardando como Yahweh mandaba. No las estaban guardando como Yahshua mandaba. Fíjense ustedes, queridos coditos, que cuando Yahshua vino, Yahshua instituyó una Pascua renovada. Sí, basada en los mismos eventos y con los mismos elementos de la Pascua antigua. Ovejas, sacerdote, altar, sacrificio. El pueblo entero comía, o sea, el pueblo, los llamados, los israelitas, los que fueran pueblos, los que fueran Beni Israel, comían de ese sacrificio. Pero él, para que no comieran su carne, porque no somos caníbales, él instituyó el pan y el vino en representación de su carne y su sangre. Ven, queridos coditos. Entonces sus apóstoles, sobre quienes descendió el Espíritu Santo, y empezaron a predicar las buenas nuevas del reino, con la ley ampliada, la ley en Mashiach, cumplida en Mashiach, que eso es lo que dice la Escritura, que toda la ley apunta al Mashiach. Isaías dice que el propósito de la ley es el Mashiach. El Mashiach está vislumbrado en todo lo que aparece en el Tanakh, queridos codritos. Pero nadie lo sabía hasta que no vino Mashiach y lo cumplió. Y había judíos, como los apóstoles, que Yahshua se los explicó, lo aceptaron y lo entendieron. Y celebraban Pascua, recordando que habían salido de Egipto, pero que ahora estaban siendo sacados de otro Egipto, de un Egipto espiritual, del cual los antiguos israelitas no salieron, porque ellos salieron, aquellos antiguos israelitas del antiguo pacto salieron de Egipto literal, pero su mochila llena de cosas babilónicas y egipcias no las sacaron, no las dejaron atrás en Egipto, se las trajeron al desierto y por eso se quejaban tanto y por eso no entraron en la tierra de la promesa. Y Yahshua nos dice, lo más importante es, de nada vale salir de Egipto si Egipto no ha salido de ustedes. En eso fue que fallaron los antiguos israelitas. Nuestros padres no entraron por eso, porque no creyeron a Yahweh, que tenían que depurar. Se creyeron que solamente saliendo de Egipto ya estaban adentro de la tierra y se quedaron afuera de la tierra en el desierto tirados. Ni en Egipto ni en la tierra. En el camino de la depuración, porque no depuraron, ven, queridos.
Y Yahshua dice, no repitan la misma historia de los antiguos israelitas, y lo dicen los apóstoles. No sean incrédulos, celebren la fiesta con panes de sinceridad y de humildad. Celebren la fiesta con Yahshua como el Cordero, con esa conciencia nueva, ven, queridos corderitos. Y ellos celebraron la Pascua así. Y de hecho, hasta el año 70 todos los judíos celebran la vieja Pascua con las ovejitas. No todos, porque los del nuevo pacto ya entendían que el Cordero era Yahshua, que ya había sido sacrificado. Que lo importante ahora era el pan y el vino, el lavado de pies, el amor. Meter a Yahshua en la fiesta, involucrarlo a él en la fiesta, porque él es el autor y el consumador de todo esto, de la fe. Pero el resto de los judíos no lo sabía, queridos corderitos. Entonces había, pues, un solo calendario para tiempos de Yahshua, que lo seguían todos los judíos, pero en ese mismo calendario, en ese mismo día 15, había unos judíos que celebran la fiesta al estilo judío antiguo sin Yahshua, y había otros judíos que celebran la fiesta al estilo de Yahshua, con Yahshua metido en la fiesta, metido en el Cordero y metido en todos los elementos nuevos, en el mismo día. Entonces, habían algunos que eran de la fiesta, celebraban la fiesta de los judíos, que era la vieja Pascua. Esos eran como que los judíos que todavía no se les había predicado el Evangelio. Esos eran los judíos que no conocían o que lo habían conocido y no lo querían aceptar y se aferraban a lo viejo. ¿Ven? Se aferraban a la vieja Pascua, no querían meter a Yahshua en la Pascua, y Yahshua es el elemento principal de la Pascua. De la vieja también, queridos corderitos. Está ahí, él es el Cordero, está implícito, no implícito, explícito, está ahí. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo de una vez y por todas. Y como los judíos no entendieron eso, esos judíos que estaban celebrando la Pascua de los judíos, no la Pascua del nuevo pacto, ven, queridos corderitos. La Pascua de los judíos era la Pascua del antiguo pacto. La Pascua de los creyentes era la Pascua del nuevo pacto en Yahshua. Yahweh les dio 40 años desde el año 30 que mataron a Yahshua hasta el año 70 que destruyeron el templo los romanos, para que ellos entraran en el nuevo pacto y dejaran de celebrar la Pascua con la vieja levadura. Acuérdense, no con la vieja levadura, dice Pablo. Celebré la fiesta no con la vieja levadura, como los de judíos de la fiesta de la Pascua, que estaban celebrando Pascua en Jerusalén al estilo antiguo y no querían celebrar el nuevo, o no podían porque no conocían al Mashiach, que había cumplido toda la ley. Entonces, queridos corderitos, por eso no había dos calendarios como algunos dicen, que mismo, no hay evidencia de que Yahshua chocara con ellos en cuanto a fechas. Estaban celebrando en las mismas fechas las mismas fiestas, pero unas al estilo antiguo y otras los discípulos al estilo nuevo, al estilo del nuevo pacto. Eso es lo importante que hay que ver, queridos seres. Lo expliqué bien y espero que sí. Tengo que ver el audio de este videito para asegurarme, queridos seres. Shalom a todos, porque no les quiero tomar mucho tiempo, pero les quería dejar este video. Shalom, shalom.